Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en directo y, Dios mío, Sif, no tires no tires el foco, no tires el foco. Entonces, me han pasado un hilo de Twitter en el cual un tipo, pues, alaba las bondades del feudalismo. No sé, me han dicho que es un comunista que alaba las bondades del feudalismo y del pasado y de forma muy heavy. No lo sé, vamos a ver pues, qué nos cuenta. ¿Cuántas horas trabajaban los siervos medievales, los esclavos de la antigüedad o los cazadores-recolectores? ¿Cuántos días para descansar tenían cada año? Viejos mitos sobre trabajo y ocio en la historia. Lejos de palmar, siguen siendo populares. Lejos de palmar los mitos, no las personas en sí. Vamos a ver qué mitos había pues, de todo esto. Es fundamental una visión global del pasado, de todas sus etapas, aunque sea de forma muy básica y general, porque si nos limitamos a contemplar únicamente la historia reciente, podemos sacar conclusiones erróneas con facilidad, por ejemplo, sobre obligaciones y trabajo. Vale. La única manera de escribir un cuento donde el progreso tecnológico supone una mejora de las condiciones laborales es fijarse únicamente en los siglos XVIII y XIX, cuando las jornadas de los obreros eran infrahumanas. Si retrocedemos más, vemos que eso más bien es falso. Sí, en el campo se vivía mucho mejor que en la fábrica y por eso la gente se iba de las fábricas hacia el campo. O era al revés, o la gente prefería ir a las fábricas antes que al campo. Bueno, vamos a ver lo que dice este hombre. Antes de empezar a soltar cifras, tengamos en cuenta que en la Edad Media, y casi con seguridad en cualquier momento de la historia anterior del siglo XVIII, la actitud de las masas campesinas y artesanas hacia el trabajo era muy distinta a lo que consideramos normal hoy. Bueno, pues la gente pues era responsable, ¿no? La gente pues entendía que para vivir había que currar, que pues el maná no caía del cielo y que bueno, lo que pasa es que luego llegaron un montón de relatos de vive la vida, roba y vive del cuento, entonces claro, se empezaron a tensionar las cosas. Si bien las jornadas podían extenderse desde la salida hasta la puesta del sol, desde 16 horas en verano hasta 8, o sea, desde 16 horas en verano hasta 8 en invierno, o sea, está mal, bueno, no pasa nada. El ritmo de la actividad era lento, pausado, tranquilo, relajado, hasta un punto difícil de imaginar para que siempre se hayan vivido en una gran ciudad. Bueno, también quitando los periodos de 10 años en que había hambruna, en que ahí pues palmaba, un montón de gente palmaba de hambre, pues quitando eso, pues era muy relajado, muy tranquilo. A no ser que viniesen, pues, epidemias y. Bueno. O sea que sí, que trabajaban 16 horas al día sin un solo día de descanso, pero, joder. Muy tranquilos estaban. Y en pleno invierno también ahí. Con las ropas de entonces, así, con no demasiada ropa, porque tampoco estaba la producción en masa y las ropas escasearían y tal. Los dos mayores problemas de la historia de la humanidad siempre han sido comer y vestirse. Vestirse también ha sido básico. Ahora lo tenemos todo tan. Gracias a la industrialización y la automatización y Zara y todo eso, pues lo tenemos dado, ¿no? No supone gran locura, ¿no? Vestirse, pero en ciertas épocas era una locura. O sea, podía suponer vida o muerte, ¿eh? La ropa. Entonces, son muy ilustrativas estas palabras de James Pilkington en 1520-1576, que fue obispo protestante en la ciudad de El hombre trabajador descansará suficientemente durante la mañana, pasará una buena tarde del día antes de que empiece a trabajar y luego tendrá que tomarse el desayuno, aunque todavía no se lo haya ganado a su hora acostumbrada, o bien habrán enfados y murmuraciones. Cuando suene el reloj dejará caer su carga en medio del camino y da igual lo que tenga entre manos, lo dejará tal y como está, aunque muchas veces se habrá estropeado cuando esté de vuelta. No se perderá su comida por muy peligroso que sea el trabajo que esté realizando. A medio del día tiene que echar la siesta, luego durante la tarde la merienda, que, se, que sea lleva gran parte del día, y cuando llegue su hora por la noche, a la primera campanada del reloj, dejará sus herramientas y abandonará el trabajo, sea cual fuere el estado en el que quede la tarea. Va a poner como ejemplo, o sea, va a decir que. O sea, el tío está diciendo que el trabajo era muy descansado, muy tranquilo y tal. Y va a poner como fuentes esto. Que precisamente se está diciendo esto porque era todo lo contrario.
O sea, esto está diciendo debería ser así, porque no es así. Si fuese así, no estaría yo diciendo debería ser así. O sea, esto es, ojalá sea así. Ojalá esto ocurriese. Ojalá la gente, pues con la campanada ya se fuese y dejase las herramientas ahí tal cual, aunque se estropee. Esto es un brindis al sol, claramente. Esto es, ojalá el mundo fuese maravilloso. Literalmente es esto. Vamos a ver lo que hace con esto. Además de todo lo anterior, dependiendo de la época y el lugar, también podía... Ah, ya está. O sea, sí, ya está, cambia de tema. No, literalmente ese texto es... No es así, pero molaría que fuese así. O sea, es muy heavy. De hecho, el hombre trabajador descansará. No descansa. El hombre trabajador no descansa, descansará. En un futuro, a ver qué pasa, a ver si lo consigue, descansará. Es muy fuerte esto, ¿eh? Pero este tío es historiador y tal, ¿no? Antropología, arqueología, economía, etología, filosofía, historia, paleolítico, neolítico, metales, antigüedad. Este tío tiene pinta de... Me gusta mucho la historia, pero tampoco me centro demasiado en ella. Además de todo lo anterior, dependiendo de la época y el lugar, también podía haber pequeños recesos por la mañana y por la tarde. Todos ellos eran derechos de los trabajadores conforme a la tradición, que disfrutaban incluso en los momentos más intensos de la cosecha. Bueno, básicamente era que estaban cosechando literalmente a mano. O sea, estaban... Vamos a ver, ponte en contexto, no es un derecho del trabajador. Es, o sea, que estoy cogiendo una azada con las manos y estoy levantando la tierra y metiendo ahí y peto. O sea, si no hago esto, o sea, es algo físicamente imposible seguir en ese ritmo. Se hacían esos descansos porque no se podía hacer de otra manera. O sea, tú coge... Y además, para empezar, estos dibujos no los han hecho los propios trabajadores. Esto lo ha hecho un noble que dice, mira qué bonito es mi campo, mira qué alegres son mis siervos, mira qué precioso es todo y qué bien se vive aquí. Esto no lo ha hecho el propio campesino. Coge tú esto, coge tú estas herramientas, carga con ellas y estate 16 horas sin parar con ellas. Es que no puedes. Es imposible. Durante otras temporadas, cuando la cantidad de actividades o su intensidad era más baja, ni siquiera era normal tener un horario de trabajo regular. Según el profesor James T. Rogers de la Universidad de Oxford, la jornada laboral en medio no era superior a 8 horas. Vamos, o sea, que no fuese regular es bueno. Pero luego cuando les hablas de, pues eso, trabajo, pues sin hora de entrada, de salida, les parece mal. En la antigüedad está bien, ¿no? Que no sean unas horas fijas y tal. Pero ahora dices, bueno, pues ya veremos cuando entramos y cuando salimos. Eso les parece mal. Eso es temporalidad y eso es globo y les parece horrible. El sistema de globo, que es literalmente lo que están defendiendo aquí, para el pasado. Pues bueno. Eran economías no basadas en la acumulación o el crecimiento. No, eran economías que no podían acumular o crecer, que no tenían recursos suficientes como para... O sea, que dedicaban todo el tiempo posible y toda la fuerza física posible para solo sobrevivir. Y si por algún problema no te cuadraban las cuentas, había literalmente una hambruna. Un año que no lloviese lo suficiente, un año que lloviese demasiado, un año que hiciese demasiado frío. Había hambruna. ¿Por qué? Porque precisamente el acumular te permite que cuando hay un imprevisto, no palmes. ¿Qué tiene de malo acumular? Ojalá se pudiese haber acumulado en esa época. Les hubiese encantado poder acumular. En cuanto se pudo acumular, lo hicieron para sobrevivir. Con valores culturales en los que los conceptos como prisa o puntualidad eran extraños, donde comportaban el ahorro, el tiempo, la productividad y sin demasiados motivos para vivir atormentados por el futuro. Y precisamente por eso no sobrevivían tanto. Hay una diferencia muy bestia entre Europa y África. En África, pues, esto no es racismo, ¿ya? Esto es un hecho, ¿vale? O sea, en África, pues tú montas un negocio allí, montas una fábrica, una industria, lo típico de esto del primer mundo yendo allí, y los trabajadores te van llegando. O sea, tú dices, a las 9 se empieza. Bueno, las 9 son... O sea, a partir de las 9 puedo llegar. O sea, yo voy a ir con intenciones de llegar a las 9 y a lo mejor tardo 5 horas más. Esto lo contaba Pepe Rubianes. El propio Pepe Rubianes, un humorista de izquierdas galaico-catalán, pues
hablaba de esto, de que él ha vivido pues, prácticamente toda su vida en África y te explicaba que tú quedabas a las 12 con una persona y la persona te llegaba a las 5 de la tarde y decía, bueno, pues eso, a las 12, aquí estoy, ¿no? He venido, ¿verdad? Y es eso. Y muchas veces te cuentan personas bueno, personas que han estado allí, que han montado algo, que en esto, me dicen, por ejemplo, pues cobran a final de mes y ya no vuelven. Y hasta que no se lo han gastado todo, pues no vuelven a trabajar allí. Porque tienen dinero, ¿para qué lo van a hacer? Y precisamente es esta mentalidad de, pues, no esforzarse, no currar, bueno, ya ahora tengo, ya veré cuando vuelvo. Pues es lo que te lleva también a no prosperar. Y es que la cultura importa mucho. ¿Por qué se ha prosperado en unos sitios y en otros no? Porque la cultura es diferente. Y estas culturas, estos valores así, pues de esta mentalidad, pues no tienden a prosperar demasiado. Lo que pasa es que había personas en la ilustración, había personas en, pues, nobles o lo que sea, o personas, comerciantes, no nobles, sino comerciantes, pequeños burgueses, que tuvieron otra mentalidad. Porque esto lo explica muchísimo Bastos. Esto es lo intuitivo, el hago para tener. Ya está, y lo que tengo lo gasto. Esto es lo intuitivo. Lo contraintuitivo es pensar a largo plazo y decir, bueno, pues ya veré, voy a hacer un poco más, voy a ahorrar, oye, esto de aquí en vez de comérmelo, me lo ahorro, lo cambio, lo tal. Esto es más difícil, esto es mucho más complicado. Entonces, hubo personas que dijeron, oye, vamos a probar esto. Entonces fueron acumulando, fueron reinvirtiendo, fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces ahí fue cuando floreció toda la economía seria, toda la productividad seria. Fue por personas frugales que se abstenían de consumir y que pensaban a largo plazo. Pero es que eso es lo difícil. Y eso es lo que hay que valorar. Y eso es lo que hay que tender. Esto es lo bueno. El tener una hambruna cada 10 años. Porque tú puedes traer los valores del pasado aquí, pero con las consecuencias también. O quizá las causas de este carácter sosegado e intermitente del trabajo eran en última instancia energéticas, dado que la dieta, pobre en calorías o que la gente corriente tampoco permitía realizar grandes esfuerzos de forma rápida o continuada sencillamente. También, obviamente, esto es lo que he comentado antes, no tiene sentido exigir eso cuando la productividad y que comían pan. Entonces, ¿qué quieres? Ay, Dios mío. Sencillo. De los tributos en forma de prestaciones debidas al señor feudal tampoco se esperaba del campesino que sirviese el día entero, y cuando lo hacía se contaba como 2 días trabajados. Para artesanos y albañiles se han calculado medidas de... Bueno, vale. ¿Y qué? O sea, es que también es verdad que pues, comiendo pan tampoco podías hacer mucho más, que era físicamente imposible, como he explicado al principio. Ay, Dios mío. Sobre la desigualdad de género... Madre mía. Si bien la mayoría de datos del periodo medieval se refieren a actividades típicamente desempeñadas por hombres, probablemente ellas dedicasen más horas de media, probablemente, dada la continuidad de la demanda de trabajo del hogar y los cuidados familiares. Porque sí. Fuentes, ninguna. Vacaciones. El calendario medieval está repleto de días de descanso. Las fiestas oficiales, las religiosas, incluyen no solamente largos periodos de Navidad, Semana Santa y verano, sino también numerosas celebraciones dedicadas a santos que no eran pocos. Pero eso no quiere decir que no trabajes en nada esos días. Es que, por ejemplo, a mí me han contado personas de pueblo y tal que con Franco se pusieron días festivos. Y entonces se quisieron extender al campo también. Y tenía que ir la Guardia Civil a detener a personas que trabajaban porque decían, no, hoy es fiesta. Y decían, bueno, pues que los animales comen todos los días. O sea, no puedo tener fiesta. O sea, es imposible. O sea, los animales necesitan alimentarse. Entonces, pues es lo que iban guardias civiles a obligar a tener fiesta. Y es que no tiene sentido. En general, las vacaciones en la Inglaterra medieval posiblemente ocupasen un tercio del año. Una cosa es que tú currases y luego hicieses una celebración, un buen rollo, que estuviese decorado de cierta manera el de esto, que se contasen canciones. Vale, pero, o sea, no tenemos que entender festividad como no se trabaja. O sea, de verdad, un tercio del año de no trabajar. Francia registraba 52 domingos garantizados, 90 días de descanso y 38 festividades. Seguramente esto sería cosa de las ciudades. Es que los animales comen todos los días. De España, los viajeros contaban que las fiestas en total sumaban 5 meses. Lo dicho, combinación de ambas cosas. Es que esta persona está viéndolo con los ojos del presente y diciendo, fiesta ahora es no trabajar, por lo tanto fiesta antes también sería no trabajar. Sobra mencionar que comer, beber y divertirse era una parte fundamental de las fiestas religiosas. No pensemos en lúgubres ceremonias. Pero a ver, en mi pueblo también hay días que, pues,
Porque sí, la gente dice, bueno, pues el tal día, para el patrón de no sé qué, todos nos reunimos en la plaza del pueblo y montamos unas mesas y cenamos juntos. Eso es una celebración. Pero antes habían currado igual. A todas ellas se sumaban los acontecimientos privados, bautizos, bodas, entierros, que a menudo se festejaban con semanas de la cerveza. ¡Pero también se curraba! Es que está confundiendo muchas cosas. Hay estimaciones correspondientes al siglo XVIII que señalan que las familias campesinas en conjunto no dedicaban a las tierras más de 150 días anuales. Los datos feudales de la Inglaterra del siglo XV indicaban que tenían un calendario laboral bastante corto de 175 días. No, claro, claro, sí, sí, sí. Porque, vamos a ver, tú dedicas 150 días a tus tierras o 175 días a tus tierras y es que cada semana había que dedicar 2 días a la tierra del señor, del noble, del tal. Entonces, claro, si sumas todo, te da todo. Sí, eso lo ha mencionado antes, que tenían que dedicar unos días a la semana a las tierras del señor y tal. Dios mío. Lo que pasa es que eso en el siglo XVIII creo que... No, el siglo XIII. Sí, siglo XIII. Pues claro. Al final del siglo XIV, que fue una época de altos salarios, cosa poco frecuente, era habitual entre empresarios quejarse de lo que los trabajadores rechazaban aquellas ofertas por un año, por medio año y por cualquiera de los términos usuales que no fueran por días. Claro, pero de día a día, día a día, pues iba haciendo, porque iban unos días uno, otros días con otro, otros días con otro y le salía mucho mejor. Y ojo que el siglo XIV, si no me equivoco, era después de quizá la peste, quizá por eso había pocos trabajadores, o quizá una epidemia heavy. No lo sé, ahora esto me baila, yo no soy historiador ni nada. En la Edad Antigua, aunque el esclavo formalmente debía dedicar al trabajo el tiempo que no estuviera durmiendo, como escribía Catón el Viejo, este también compartía con el siervo parte de las limitaciones que hemos comentado respecto a energía, ambición. Claro, sí. Mejor no generalizar sobre la duración de la jornada. O sea, lo que está diciendo es, mira qué bien se vivía antes, que se podía comer tan poco, que los trabajadores tenían tan poca energía que no podían trabajar tanto. Mejor no generalizar sobre la duración de la jornada del privado de libertad. Las condiciones particulares de cada uno dependían, entre otros muchos factores, de quién fuese su propietario y de su formación. No vivía igual un hortelano, que un artesano, que un contable, que un maestro. Pues vale. Pero la costumbre mandaba conceder a los esclavos tantos días ociosos como al resto de animales de labranza, es decir, 45 al año por fiesta o lluvia y otros 30 más por mitad del invierno. Y bueno, vacaciones del propio campo, pero luego en casa, a saber lo que estaría ocurriendo. Echa la ley, echa la trampa. Seguramente diría, ¿veis? Hay una ley que dice esto. Una cosa es que haya una ley, otra cosa es que se cumpla luego. Para terminar, veamos cuánto tiempo dedicaban al trabajo 3 sociedades bien estructuradas, tradicionales y a la vez contemporáneas. Aparentemente, cuanto más avanzada la tecnología disponible, más horas se trabaja. Algo para estudiar y reflexionar. Kailoro, cultivo de arroz. Isla de Java, Indonesia. ¿Eh? Trabajos manuales, tal. Bueno, pues. Total de trabajo, 8,37 horas al día, 10 horas al día. Y no se cuenta el desplazamiento aquí, ¿eh? O sea, a lo mejor es que tardas 2 horas en llegar a esto. Bueno, porque como vas andando. Machihuenga. Agricultura de tela y quema. Los Andes, Perú. 6 horas al día, 7,40 horas al día. Y seguramente esta sociedad a lo mejor hasta recibe ayuda internacional y paquetes de ayuda de ONGs. Con eso Mira, sí, esta tribu, yo estoy muy seguro de que esta tribu que hace casas de paja, también tiene tela industrial de Mickey Mouse. Esto lo producen ellos, ¿vale? Esto de Mickey Mouse lo producen ellos. Igual es que trabajan estas horas porque tienen ayuda internacional. Y están más dedicados a hacerse fotos con los turistas que a vivir de lo que producen. Y Kung, pues nada, 6 horas, tal. Los Kung son habitantes de las tierras de Moreale porque aquellos son tan pobres en recursos que según nuestro estándar consumista no permiten intensificar la recolección de productos naturales y que el resto del tiempo fiesta, ¿no? Nómadas. O sea, son nómadas, claro, pues no dedican el tiempo a trabajar porque tienen que dedicar el tiempo a irse de un sitio a otro. Son recolectores, van de un sitio a otro y el día no lo dedican a trabajar, sino a desplazarse de un sitio a otro porque hay tan pocos recursos que tienen que moverse todo el rato.
Ay, por favor, aprended a pensar un poco. Y solamente hablamos de jornadas laborales sin entrar a considerar todo el tiempo que gastamos comprando, desplazándonos. ¡Sí! ¡Nos desplazamos más que los nómadas! Dios. ¿Cómo se puede ser así? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puedes pensar tan poco? Desplazándonos desde la vivienda hasta el puesto de trabajo, cumpliendo trámites burocráticos, esperando en filas y demás obligaciones vitales de nuestros días. Dios mío. Y pone de fuentes a Antonio Escotado. Madre mía. Repásate lo mejor. Qué fuerte. Nos vemos.